Día 10 de 50. Así es, faltan 40 días para el Mundial, y la cuenta regresiva ya se empieza a sentir en todos lados. Cada video, cada historia, cada recuerdo del fútbol mundial nos va metiendo un poco más en ese ambiente único, el evento más grande del planeta fútbol. Fútbol. Y mientras la ansiedad crece, hoy seguimos con esta serie especial en Archivo Futbolero, donde no vemos la gloria, sino el otro lado de la historia. Porque sí, hablamos de las selecciones más grandes de todos los tiempos, las campeonas del mundo, esas que levantaron la copa, pero que también, en algún momento, tocaron fondo. Hoy vamos a repasar las peores goleadas que recibieron las 8 selecciones campeonas del mundo en la historia de los mundiales. Partidos que quedaron marcados para siempre, noches imposibles de olvidar, pero por las razones equivocadas. Arrancamos con Argentina. Su peor goleada en un mundial llegó en 1958, cuando cayó 6-1 ante Checoslovaquia. Era el regreso argentino a los mundiales después de años de ausencia, pero la ilusión se transformó en desastre. Un equipo totalmente superado, desordenado y sin respuestas, que sufrió una de las derrotas más duras de su historia mundialista. Argentina venía con expectativas altas, pero se encontró con un fútbol europeo mucho más avanzado en lo táctico y físico. La defensa fue desbordada constantemente, y el mediocampo nunca logró hacer pie. Ese partido expuso una falta de preparación que marcó un antes y un después, generando una fuerte autocrítica en el fútbol argentino, y cambios estructurales a futuro. Seguimos con Brasil. Y sí, no hay forma de no mencionar el partido más impactante de todos, el 7-1 ante Alemania en 2014. En su casa, en semifinales, con todo un país mirando, Brasil fue destruido en apenas 30 minutos. 5 goles en el primer tiempo, silencio absoluto en el Mineirao, y una herida que todavía duele. La peor noche en la historia del fútbol brasileño. Pero lo más impactante no fue solo el resultado, sino la forma. Un equipo totalmente desconectado emocionalmente, golpeado por la ausencia de Neymar y con una defensa irreconocible. Alemania aprovechó cada error con una precisión quirúrgica, dejando una imagen que dio la vuelta al mundo, y que sigue siendo uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte. Alemania. Aunque parezca increíble, una potencia como Alemania también sufrió, y mucho. Su peor derrota en mundiales fue en 1954, cuando cayó 8-3 ante Hungría en fase de grupos. Un baile histórico de la Hungría de Puskás, que parecía invencible. Aunque lo curioso es que Alemania tendría su revancha en la final de ese mismo mundial. Ese partido mostró la enorme diferencia entre ambos equipos en ese momento. Hungría llevaba años invicta, y era considerada la mejor selección del mundo. Alemania, en cambio, estaba en reconstrucción. Sin embargo, esa goleada también sirvió como aprendizaje, porque semanas después, protagonizarían el milagro de Berna, dando vuelta a la historia, y logrando uno de los títulos más sorprendentes de todos los tiempos. Italia. La Azzurra también tiene una caída pesada. 4-1 ante Brasil en 1970, en la final. No solo fue una derrota, fue una exhibición. El Brasil de Pelé dominó completamente el partido, y dejó una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol. Italia, que venía de una semifinal durísima ante Alemania, conocida como el partido del siglo, llegó desgastada física y mentalmente. Brasil aprovechó ese contexto y desplegó un fútbol total, con jugadas colectivas que quedaron para la historia. El cuarto gol, una obra maestra colectiva, simboliza perfectamente la superioridad de ese equipo. Francia. Los campeones del mundo también supieron sufrir. En 2010, Francia cayó 2-0 ante México, en una derrota que marcó el caos total del equipo. No es la más abultada en goles, pero sí una de las más humillantes por el contexto. Peleas internas, jugadores enfrentados con el técnico, y un campeón del mundo completamente roto. Ese mundial fue un desastre desde adentro,
conflictos en el vestuario, la expulsión de Anelka del plantel, y hasta un entrenamiento boicoteado por los jugadores. La derrota ante México fue el reflejo perfecto de un equipo sin rumbo, que terminaría quedando eliminado en fase de grupos sin ganar un solo partido. Uruguay, la celeste, histórica y combativa, tuvo su peor golpe en 1986, cuando cayó 6-1 ante Dinamarca. Este partido marcó un punto oscuro en la trayectoria de la celeste, debido a la magnitud del marcador y a las circunstancias del juego. Dinamarca dominó ampliamente el encuentro, con un hat-trick de Preben Elkjær Larsen, y goles de Frank Arnesen, Mike Laudrup y Søren Lerby, con movimientos constantes y presión alta. Fue una derrota que evidenció la brecha generacional y táctica entre ambos equipos. Inglaterra. Los inventores del fútbol también tienen su noche negra. La peor derrota en la historia de Inglaterra en los mundiales fue el 4-1 contra Alemania en los octavos de final de Sudáfrica 2010. Cuando el partido estaba 2-1 a favor de Alemania, un potente disparo de Frank Lampard pegó en el travesaño y picó claramente dentro del arco. El árbitro no convalidó el gol, lo que habría significado el empate 2-2. En el segundo tiempo, Alemania aprovechó la desesperación inglesa y sentenció el encuentro con 2 goles de Thomas Müller, en jugadas de contragolpe. España. Y cerramos con España. Su peor derrota en mundiales llegó en 1950, cuando perdió 6-1 ante Brasil. Un partido donde la roja fue completamente superada por el poder ofensivo brasileño. En una época donde el fútbol empezaba a cambiar para siempre. España llegaba con un equipo competitivo, pero Brasil jugaba a otro ritmo, con mayor creatividad y velocidad. Esa derrota mostró la transición hacia un fútbol más ofensivo y técnico, algo que España tardaría décadas en consolidar hasta su época dorada muchos años después. Ahora sumamos a 3 selecciones que, aunque nunca fueron campeonas del mundo, estuvieron muy cerca, y también vivieron noches para el olvido. Países Bajos. La peor derrota de la Naranja Mecánica en una Copa del Mundo ocurrió en Argentina 1978. 3-1 contra Argentina. Sucedió durante la final del Mundial ante Argentina. La Naranja Mecánica venía siendo una máquina. Es su derrota con mayor diferencia de goles en una final. Tras empatar 1-1 en los 90 minutos, la Naranja Mecánica cayó en la prórroga ante los goles de Mario Kempes y Daniel Bertoni. Croacia. La peor derrota de los croatas en mundiales se produjo en Rusia 2018. Fue en la instancia final, donde cayó 4-2 ante Francia. Más allá del resultado, Croacia hizo un partido valiente, llegando incluso a empatar el marcador en un momento. Sin embargo, el desgaste físico acumulado tras varias prórrogas en rondas anteriores terminó pasándole factura. A pesar de la derrota, ese equipo logró la mejor actuación de su historia y se ganó el respeto del mundo entero. Bélgica. Los Diablos Rojos sufrieron su peor golpe en México 1970, cuando cayeron 4-1 ante la Unión Soviética. Una diferencia clara que reflejó la superioridad del rival en ese momento. Bélgica aún estaba lejos de convertirse en la potencia que es hoy. Y ese partido evidenció las limitaciones de una generación que no logró competir al máximo nivel. Con el tiempo, el país evolucionaría hasta formar una de las mejores camadas de su historia décadas después. 8 campeones del mundo, y 3 selecciones que rozaron la gloria, todas con algo en común. Nadie está a salvo de una noche negra en el Mundial. Porque el fútbol no perdona, porque la historia siempre tiene 2 caras, y porque incluso los gigantes también caen. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, y decime en los comentarios qué otra historia querés ver en esta serie rumbo al Mundial. Nos vemos mañana, en el día 11 de 50.